La canasta campesina, una tradición de buen servicio. En Comproriente hago rendir mi dinero, porque aprovecho los buenos precios de mayorista, comprando desde 1 kilo en adelante productos de excelente calidad. Sí, con mi familia disfrutamos lo mejor en frutas y verduras frescas, además de compartir la deliciosa comida típica en la zona de restaurantes. Al llegar a Comproriente nos sentimos confiados por el sistema de seguridad y parqueadero, que además los domingos es gratis. En Comproriente trabajamos juntos para construir un ambiente cómodo y seguro a través del sistema integrado de monitoreo y vigilancia en todas las instalaciones. Visítenos en la vía Sogamoso-Tibasosa, kilómetro 0. Maserati Muebles, la tendencia que se impone. Los clientes acá pueden escoger los diseños que gusten, las telas, colores, medidas. Entonces es una ventaja para los clientes de Maserati porque acá pueden escoger los diseños a gusto de ellos. Acá el color que tú escojas, las dimensiones que quieran, medidas especiales, todo se puede hacer. Nuestra fábrica queda para los lados de Azodea, se fabrica aquí en cedro, flor morado, pino importado, garantía de 5 años, muy excelente los muebles. Maserati Muebles, la tendencia que se impone. En Sogamoso, Boyacá, hay un sitio especial, privilegiado, para hacer de su hora de almuerzo una experiencia inolvidable y placentera, con sazón casera y una atención esmerada por sus propietarios. Los espera Carol Restaurant para disfrutar de platos ejecutivos saludables, barra de ensaladas tipo buffet, dulces, agridulces y verduras, jueves de frijolada y bandeja paisa. Los domingos platos a la carta y ejecutivo especial. Atendemos sus reuniones para cualquier ocasión. Somos Carol Restaurant, lo mejor en comidas saludables. Carrera 10, número 1508. A continuación, Vive la Mañana. El siguiente programa es clasificación A. No contiene escenas de sexo ni violencia. Apto para toda la familia. Vive la Mañana. ¿Qué tal, amigos de World Channel Televisión? Bienvenidos nuevamente a Vive la Mañana, este es su magazine. Nos dirigimos a todos ustedes muy contentos de darle la bienvenida a esta semana. Hoy es lunes, un lunes con muchas expectativas para lo que será el desarrollo de esta semana ya más cercana a las fechas presidenciales donde se elegirán esas personas que dirigirán nuestro país, con muchas cosas en las que pensar, con muchos agradecimientos también para todas las personas que nos sintonizan en las diferentes regiones de nuestro país, en otros países también, en otros departamentos diferentes a Boyacá. Un saludo muy especial para todos ustedes y también para nuestro amigo Daniel. Muchas gracias, Dolly, y también muy buenos días. Y a todos los televidentes de Vive la Mañana, hoy tenemos grandes noticias, tenemos mucha actualidad, como siempre, como es habitual. Aquí transmitimos directamente desde Sogamoso para todo el mundo, para todas las personas que nos siguen. Recuerden que ustedes nos pueden hacer llegar todas sus peticiones, comentarios y demás, Dolly, a través de las redes sociales. Aparecemos como World Channel Latinoamérica y allí en los comentarios en vivo ustedes nos pueden dejar los comentarios porque hoy tenemos un tema político. Los vamos a estar comentando más tarde y con el tema del día. Por ahora nos vamos a la reflexión del día y ya volvemos con más aquí en Vive la Mañana. No se despeguen porque vienen cosas grandes acá. Profundicemos en el sentido de la vida, de nuestra propia vida. Entremos en el fondo del ser, en lo más profundo de nuestro corazón, para aprender a mirar la vida de una manera diferente.
guiados por la luz de Cristo, encontrando razones para vivir y razones para esperar en la reflexión del día. Muy buenos días para todos. Es una gracia de Dios llegar a este nuevo amanecer, a esta nueva jornada, y sabemos que el Señor, por su bondad, por su misericordia, acompaña cada uno de los momentos de nuestra vida. Tengo la alegría de contar con la presencia de Monseñor Luis Augusto Castro, arzobispo de la ciudad de Tunja. Y entonces él quiere decirnos, como siempre le dicen, las dos palabritas sobre cómo conocer a Jesús o cómo lo conocemos. Bueno, dos palabritas muy sencillas pueden ser la palabra dentro y la palabra fuera. ¿Cómo conocer a Jesús? Pues hay dos maneras. Una es conocer a Jesús por fuera y otra es conocer a Jesús por dentro. ¿Cómo conocemos a Jesús por fuera? Ahí está la parábola del buen samaritano. Nos dice lo que era Jesús hacia afuera, hacia los demás, en sus acciones, en su manera de actuar. ¿Y cómo lo conocemos por dentro? Pues ahí están las bienaventuranzas. Ellas no hacen otra cosa que reflejarnos el corazón mismo del Señor Jesús. Entonces, ojalá lo imitemos con nuestro ser hacia afuera y con nuestro ser hacia adentro. El Señor los bendiga a todos. Gracias, señor arzobispo, por estas palabras. E imploramos también la protección de nuestra Madre, la Santísima Virgen María. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos guarde y nos proteja. Profundicemos en el sentido de la vida, de nuestra propia vida, entremos en el fondo del ser, en lo más profundo de nuestro corazón, para aprender a mirar la vida de una manera diferente. Guiados por la luz de Cristo, encontrando razones para vivir y razones para esperar, en la reflexión del día. Continúa viendo. Vive la mañana. Seguimos aquí en Vive la Mañana porque les comentaba a ustedes, queridos televidentes, que tenemos un tema, el tema del día de hoy. Iniciamos la semana con un tema político porque les comentamos, el día de ayer acá en la ciudad de Sogamoso y en sí en toda Boyacá se midieron los pulsos los candidatos Sergio Fajardo y Gustavo Petro. Vamos a hablar de lo que pasó acá en la provincia del Sogamuxi y también en algunas partes, estuvieron en Chiquinquirá algunos, en Paipa, en Cómbita, en Tunja, qué pasó acá en la ciudad de Sogamoso, qué pasó en toda Boyacá, dónde había más población y bueno, entremos en materia, Dolly, porque analizando, entonces empezamos a analizar qué fue lo que pasó el fin de semana acá en Boyacá con la visita de estos presidenciables. Claramente en los aforos de Gustavo Petro había muchísima gente, es más hacia el pueblo, más hacia las plazas, ¿no? En cambio, Sergio Fajardo está más de un lado catedrático, entonces él se reúne en recintos cerrados, casi impartiendo una clase, como yo creo que sería habitual en él como profesor, y empieza a cuestionar a las personas. ¿Han leído mi plan de gobierno? ¿Qué preguntas tienen? ¿Cómo les parece? ¿Qué futuro tenemos? ¿Cuáles son las problemáticas? Y empieza a analizar el contexto como una clase, como un profesor. En cambio, Gustavo Petro lo hace en las masas, claramente pues vociferando su plan de gobierno ante las principales plazas de acá de Boyacá. ¿Qué es lo que ha pasado recientemente o los pulsos que se midieron? Lleno total en Chiquinquirá, ambos estuvieron en Paipa, en Tunja, además estuvieron en la ciudad de Sogamoso, entre otras. Una que me llamó la atención, Dolly, que Sergio Fajardo estuvo en Cómbita, tierra obviamente donde nacen nuestros ciclistas, acá los más mencionados ciclistas, también se colocó la ruana, le regalaron una ruana verde acá en el recinto de Sogamoso, una ruana de Nopsa, con el símbolo. Esta ruana, una información muy especial, ahí les tengo el chisme, es que hace unos 8 años, el entonces alcalde de Nopsa le iba a regalar esa ruana a la Ola Verde que entonces lideraba Antanas Mocus, hoy senador de la República electo. Pero en aquel entonces Sergio Fajardo era fórmula vicepresidencial de Antanas Mocus y por ahí, andando de ciclista y dándoselas de pronto de Nairo Quintana,
en las calles o en las rutas de Medellín, se partió la cadera. Y no pudo llegar acá a Sogamoso, donde iba a tener la reunión y no le pudieron entregar la ruana verde que tenía el alcalde, el exalcalde de Nopes. ¿Era su ruana hace? Hace 8 años la tenían ahí guardadita. Y ayer pues se la pudieron entregar a Sergio Fajardo, muy contento, pero ayer estaba haciendo un calor impresionante acá en Sogamoso, pues le tocó quitársela porque parecía, a palabras de él, parece más a Sogamoso, a Puerto Boyacá, que a mismo Sogamoso. Estaba haciendo un calor increíble acá en la ciudad. Y eso y entre otros detalles, Dolly. Bueno, Daniel, pues a mí me parece en todo caso que faltó mucha divulgación a través del equipo de Sergio Fajardo, porque independientemente de que su elección sea en sitios privados, nosotros los boyacenses teníamos derecho a saber que él iba a llegar, pero parece ser que fue muy restringida la información y a quien se le dio mucho bombo de su llegada, incluso en plaza pública, que independientemente, insisto, de las preferencias, permite una mayor afluencia de gente, fue a Petro. Entonces, lamentablemente, para quienes quisiéramos escuchar las propuestas de todos los candidatos, hubo una limitante, como que un poco egoísta del equipo de trabajo de Sergio también haberlo hecho en esas condiciones y no haber permitido la asistencia de un público más abierta y también con mayor divulgación, porque terminó siendo, como usted bien lo dice, un encuentro académico y no una difusión de políticas que pueden llegar a ser formuladas para una presidencia. Y yo le propongo, Dolly, que analicemos, uno, las políticas, en qué se basó el contexto en medio del mensaje que daban, en medio de su discurso. Analicemos entonces el discurso, luego analicemos las personas que llegaban a ciertos lugares, ciertos no. Y bueno, ¿qué tal les fue? ¿Qué tal recibieron las personas el mensaje? ¿Sí o no? ¿Sí o para qué? Sí. Bueno, tú estuviste en Sergio Fajardo. Estuve en las dos. ¿Cómo fue la situación? ¿Cuáles son esas diferencias que tú como espectador notaste en esas propuestas? El evento de Sergio Fajardo acá en Sogamoso iniciaba a las 2 de la tarde en el Sindicato de Acerías Paz del Río, en aquel recinto pues, mítico de la ciudad de Sogamoso, al frente del ICBF. Allí es más o menos unas 2.000 personas estuvieron en compañía de Sergio Fajardo, unas 1.000 personas, 800 personas dentro, un poco menos, y el resto de personas les tocó quedarse por fuera en la calle Novena, cerquita al Teatro Sogamoso, porque no había capacidad en el recinto, ¿no? Esto lo mencionó quienes acompañaban a Sergio Fajardo al presidenciable, eran Jorge Londoño, también Jorge Robledo, lo estaban acompañando los electos candidatos o los electos sí, y representantes a la Cámara, por un lado Wilmer Leal y por el otro Neila, del Partido Verde. Y además también en compañía del concejal Román y entre otras figuras también destacadas de la provincia del Sogamuxi que estuvieron acá en Sogamoso. Diferencias, Dole, pues vamos a entrar primero en analizar qué fue lo que pasó. 2 de la tarde, una pequeña música, una tipo balada, muchas personas, habían muchos catedráticos de acá de la ciudad de Sogamoso, llegaron muchos profesores a este recinto, llegaron muchos estudiantes, ya yo diría de una cierta madurez, unos 23 a 28 años, no vi muchos jóvenes, menores de 20 años, muy pocos, pero sí unos jóvenes con cierta madurez, ¿no? ¿Qué más observé en este recinto? Pues sí, había el Jorge Robledo, del Polo, el senador del Polo, pues sí, muy entusiasmado, se veían muy cansados, yo creo que las jornadas que tuvieron este fin de semana estuvieron muy cargadas de trabajo, se le veía también cansado a Sergio Fajardo, pero tenía mucho entusiasmo, lo vi bien alegre, sin embargo sí con mucho calor, estaba haciendo un calor impresionante en la ciudad. Entrando en términos de debate, como les había mencionado, lo primero que hizo Fajardo fue analizar qué pasaba en Boyacá precisamente. No analizó la situación de las empresas o demás, no, analizó cuál es el contexto del actual Boyacá. Mencionó una palabra muy importante que el aforo también aplaudió y dijo, es muy difícil, en lo que he visto en los últimos años acá en Boyacá, es muy difícil colocar a 5 boyacenses a trabajar juntos, tenemos que mejorar ese tipo de cosas. Y la gente pues
se rió por un lado, irónicamente, y por el otro lado dijo, sí, es un problema que tenemos nosotros los boyacenses, en especial, todos los colombianos, pero en sí hay una problemática de eso en los boyacenses, y además dijo que no reconocíamos que la educación acá en nuestro departamento es la mejor de Colombia, hay que apostarle más a la educación y demás. Eso en términos de discurso, mostró muchas propuestas, hablaba mucho, cuestionaba, le reitero nuevamente, catedrático. Reiteraba cuáles son las propuestas, ustedes ya las conocen, mírenlas y demás, ¿no? Ahí, al final lo que les cuento, les regalaron una ruana, también le regalaron una virgen en carbón. Sí, y bueno, estuvieron cargados también muchos regalos, muchas personas se le acercaron, muchas fotos sí, para lado y lado estuvieron ahí cargadas, y además se reitera que va a ir al departamento de Casanare en una próxima visita, o por lo menos eso fue lo que reclamó. Pero Daniel, como de fondo, es decir, con las personas que yo he hablado que estuvieron en el evento de Gustavo Petro, salieron muy inquietas considerando esa opción de elección, considerando esta es una buena oportunidad, este hombre tiene buenas propuestas, yo podría votar por él. Cosa que de pronto en el consciente colectivo de los sogamoseños estaba un poco distante, pero como que persuadió a la gente en su discurso de alguna manera. ¿Qué pasó con Fajardo al respecto? ¿Hubo sensibilidad? Quiero primero entonces terminar con lo de Sergio Fajardo, yo creo que hasta ahí concluyo, y empezamos a analizar lo de Gustavo Petro para después para iniciar un análisis o una realidad, qué fue lo que pasó en los dos lados. Primero las personas, muchos jóvenes, al contrario de la otra, de Sergio Fajardo, aquí habían muchos jóvenes de entre 15 a 18 años, jóvenes incluso de 13 años, habían muchas familias, también muy humildes las personas que estaban allí, la música también que se trasladó a la Plaza de la Villa, también se hicieron bailes de música popular, música de carranguera y demás. ¿Qué fue lo que también llamó la atención o me llamó la atención a mí? Particularmente que habían senadores y todos, por ejemplo, Aida Bella, que en próximos minutos nos irá a visitar, pues podían hacer su discurso abierto en la plaza pública. Y muchos jóvenes, como les mencionaba, de 15 a 18, 19 años, estudiantes, muchos. ¿Qué es lo que pasa con el discurso de Gustavo Petro? Haciendo un análisis muy objetivo, cerca más o menos yo le digo que un 70%, 75%, y ayer lo discutía también con mi familia, es que 70 al 80% del discurso de él se basó en enfrentar a Álvaro Uribe, se basó también en enfrentar a Iván Duque, también mencionó por ahí a La Cabal, que lo mencionaba así, La Cabal, y mencionaba mucho el medio ambiente, el fracking, culpando a Vargas Lleras y también a Iván Duque de ser una propuesta castrochavista, él lo menciona allí, ya un discurso muy diferente al de los medios de comunicación. ¿A qué te refieres con lo de castrochavista? ¿Qué dijo al respecto? Mencionaba que eran más castrochavistas. Ellos que habían implementado una política de extracción de petróleo y de carbón que lo que decían de él. Que él mismo, que lo que quería era que el campo volviera a tener a trabajar el campo. Nuevamente dio la palabra a lo que son los latifundios, culpó al presidente Uribe de ser el mayor latifundista de Colombia, lo culpó, lo aseveró, lo afirmó, como ustedes lo quieran ver. También tenemos las imágenes en World Channel Latinoamérica, por si ustedes las quieren ver un poco más tarde. Y luego también aseguró que, bueno, esto en 75% de su discurso, ¿no? Sabía cómo provocar a las masas, creo yo, a través de culpar a los otros, de reclamarlo otra vez los enemigos de la paz y demás. Y el resto, el 15%, el 20% de su discurso, que duró más o menos 1 hora y media, fue a partir de una propuesta. Es muy pocas cifras, no mostró muchas cifras, mostró muchas aseveraciones de que quería mostrar el campo. Lo único las cifras que mencionó fue de las hectáreas que se pueden cultivar nuevamente en el Magdalena Medio, y también mencionó el aporte que va a hacer en educación para hacerla gratuita, pasar de 3.4 billones de pesos a más o menos quintuplicar esa fracción. No dijo cómo.
Ahí el problema. Sí, porque es que esa estructura que propone Gustavo Petro, además de ser muy atractiva, también es muy ambiciosa. Entonces, ¿qué sucede? Es muy difícil hacer un cambio de esa cultura que ya tenemos nosotros de economía a base del petróleo a una economía agrícola por la infraestructura que esto requiere. Entonces tiene que haber un cómo demasiado sintetizado, además de ser conscientes de la problemática de orden público que nuevamente aqueja al país. Entonces hay zonas donde otra vez hay subversión y cómo usted va a llegar a recogerla a través de un proceso de paz que ya no tiene armas, se supone. Entonces son muchas cosas que realmente uno como ciudadano sí debe hilar muy fino a la hora de ver cuál es el resultado en el que se va a materializar esa propuesta. Es que sí, Dolly, el balance en términos de propuestas de Gustavo Petro fue muy dubitativo. Yo lo vi a él lanzando muchas aseveraciones, muchas afirmaciones de, creo yo, que para que la gente le captara un mensaje popular. Sin embargo, no dijo cómo iba a realizar este tipo de cosas. Y solamente dijo tres propuestas, no vi más alrededor del discurso de Gustavo Petro. Claro, 3 propuestas muy grandes, muy gigantes que cambiarían el destino de Colombia o el paradigma económico de Colombia definitivamente, eso sí, pero no habló de transiciones, habló mucho en reiteradas ocasiones de ser, y abro comillas, de ser los del petróleo y los del carbón los que envenenan la sociedad, así lo dijo en palabras textuales, y en reiteradas ocasiones lo habló. Habló de los enemigos o el sector de la vida y el sector de la muerte, ¿no? Claramente él hablaba de que la vida la representa él y la muerte los otros. Bueno, pues con toda esta información y que usted también empiece a detallar mucho, que usted se tome el atrevimiento de ir a las consultas virtuales, de ver cuáles son las propuestas de sus candidatos, nosotros nos vamos a unos mensajes de interés y ya regresamos con más Vive la Mañana. Estás viendo Vive la Mañana. A la hora de surtir su canasta familiar, la canasta campesina les tiene lo mejor en frutas, verduras y hortalizas frescas de la mejor calidad. 9 años de servicio nos acreditan. Les esperamos en nuestra sede principal, Carrera 11, 1041 en Sogamoso, y en nuestras sucursales, Carrera 11, 804 Puente Pesca y Carrera 11, 1681. La canasta campesina, una tradición de buen servicio. En Comproriente hago rendir mi dinero, porque aprovecho los buenos precios de mayorista, comprando desde 1 kilo en adelante productos de excelente calidad. Sí, con mi familia disfrutamos lo mejor en frutas y verduras frescas, además de compartir la deliciosa comida típica en la zona de restaurantes. Al llegar a Comproriente nos sentimos confiados por el sistema de seguridad y parqueadero, que además los domingos es gratis. En Comproriente trabajamos juntos para construir un ambiente cómodo y seguro a través del sistema integrado de monitoreo y vigilancia en todas las instalaciones. Visítenos en la vía Sogamoso-Tibasosa, kilómetro 0. En Sogamoso, Boyacá, hay un sitio especial, privilegiado, para hacer de su hora de almuerzo una experiencia inolvidable y placentera, con sazón casera y una atención esmerada por sus propietarios. Los espera Carol Restaurant para disfrutar de platos ejecutivos saludables. Barra de ensaladas tipo buffet, dulces, agridulces y verduras. Jueves de frijolada y bandeja paisa. Los domingos platos a la carta y ejecutivo especial. Atendemos sus reuniones para cualquier ocasión. Somos Carol Restaurant, lo mejor en comidas saludables. Carrera 10, número 1508. Maserati Muebles. La tendencia que se impone.
Los clientes acá pueden escoger los diseños que gusten, las telas, colores, medidas. Entonces es una ventaja para los clientes de Maserati porque acá pueden escoger los diseños a gusto de ellos. Acá el color que tú escojas, las dimensiones que quieran, medidas especiales, todo se puede hacer. Nuestra fábrica queda para los lados de Azodea. Se fabrica aquí en cedro, flor morado, pino importado, garantía de 5 años. Muy excelente los muebles. Maserati Muebles. La tendencia que se impone. Estás viendo Vive la Mañana. Bueno, regresamos a Vive la Mañana, nosotros realmente muy analíticos con esta situación, porque una cosa es lo que uno ve en los medios de comunicación y otra cosa es lo que ocurre en las plazas públicas cuando los candidatos se dirigen justamente a la gente, a la comunidad. Entonces es bueno ver cuáles son esas diferencias. A veces los medios nos venden y de pronto por eso nosotros no hemos querido traer a colación imágenes de lo que ocurrió, para que nosotros desde nuestra expectativa contemos cuál es la visión de lo que uno puede observar a través de estos procesos. Entonces uno ve en Fajardo un hombre muy centrado, muy académico, un hombre muy analítico y con propuestas muy asertivas y concretas que pueden llegar a materializarse. Mi punto de vista, uno ve en Petro un hombre incendiario, que toma algún tipo de actividad en la que puede tener razón para provocar el fervor de la gente y generar división. División en cuanto a lo que hicieron mal, yo lo voy a arreglar. Lo que hicieron mal, yo lo voy a arreglar. Entonces genera ese tipo de controversia en las personas que finalmente, bajo ideas que son muy buenas, pero que no se sabe cómo va a ejecutar, generan confusión. Mucha confusión. Yo no diría que también lo de Sergio Fajardo son muy claras las propuestas, porque lanza muchas preguntas, muchos cuestionamientos al auditorio y decir, bueno, y vamos a reunirnos al territorio y decir cómo lo vamos a hacer, y le vamos a preguntar a la gente cuándo lo vamos a hacer y demás. Pero en este tipo de situaciones creo yo que también hay una dificultad, porque no hay una propuesta concreta, deben haber, porque hemos leído los programas de gobierno de ambos. Sin embargo, delante de los auditorios parecen que esas palabras tienden a tener un poco de desequilibrio en cuanto a la propuesta, la firmeza de las propuestas, y por eso es que algunas personas le dicen que es tibio, ¿no? Pero es porque hace muchas preguntas delante del auditorio y realmente parece dando una cátedra en medio de las personas. Bueno, ¿cuál es el futuro que le espera a Colombia donde en realidad llegue a la presidencia un hombre como Petro? Bueno, hay muchos que culpan y dicen Gustavo Petro y en los medios de comunicación, algunos medios de comunicación, pero en sí muchos otros presidenciables dicen no, vamos a hacer como Venezuela. La verdad, y a criterio propio de opinión, no a manera editorial del canal, creo yo que ni Gustavo Petro va a convertir a Colombia en castrochavista, tampoco Iván Duque irá a convertir a Colombia en una Venezuela, como también lo aseveró Gustavo Petro el día de ayer. Creo que por ahí no va la dinámica electoral en esta época. Y Colombia, pues hay todavía mucho tiempo que recorrer, Dolly, y aún los pulsos se midieron, y como se midieron acá en Sogamoso, se están midiendo en muchas partes de Colombia. Bueno, señores, nosotros ya tenemos invitados acá muy idóneos para los temas que estamos tratando y además también con mucho que contarnos acerca de lo que viene desde el Congreso para nuestro país. Así que prepárense ustedes, vamos a unos mensajes de interés y ya regresamos. Estás viendo Vive la Mañana. En Comproriente hago rendir mi dinero, porque aprovecho los buenos precios de mayorista, comprando desde 1 kilo en adelante productos de excelente calidad. Sí, con mi familia disfrutamos lo mejor en frutas y verduras frescas, además de compartir la deliciosa comida típica en la zona de restaurantes. Al llegar a Comproriente nos sentimos confiados por el sistema de seguridad y parqueadero, que además los domingos es gratis. En Comproriente trabajamos juntos para construir un ambiente cómodo y seguro a través del sistema integrado de monitoreo y vigilancia en todas las instalaciones. Visítenos en la vía Sogamoso-Tibasosa, kilómetro 0. En Sogamoso, Boyacá, hay un sitio especial,
privilegiado para hacer de su hora de almuerzo una experiencia inolvidable y placentera, con sazón casera y una atención esmerada por sus propietarios. Los espera Carol Restaurant para disfrutar de platos ejecutivos saludables. Barra de ensaladas tipo buffet, dulces, agridulces y verduras. Jueves de frijolada y bandeja paisa. Los domingos platos a la carta y ejecutivo especial. Atendemos sus reuniones para cualquier ocasión. Somos Carol Restaurant, lo mejor en comidas saludables. Carrera 10, número 1508. A la hora de surtir su canasta familiar, la canasta campesina les tiene lo mejor en frutas, verduras y hortalizas frescas de la mejor calidad. 9 años de servicio nos acredita. Les esperamos en nuestra sede principal, Carrera 11, 1041 en Sogamoso, y en nuestras sucursales, Carrera 11, 804 Puente Pesca y Carrera 11, 1681. La canasta campesina, una tradición de buen servicio. Maserati Muebles. La tendencia que se impone. Los clientes acá pueden escoger los diseños que gusten, las telas, colores, medidas. Entonces es una ventaja para los clientes de Maserati porque acá pueden escoger los diseños a gusto de ellos. Acá el color que tú escojas, las dimensiones que quieran, medidas especiales, todo se puede hacer. Nuestra fábrica queda para los lados de Azodea. Se fabrica aquí en cedro, flor morado, pino importado, garantía de 5 años. Muy excelente los muebles. Maserati Muebles. La tendencia que se impone. Continúa viendo Vive la Mañana. Continuamos aquí en Vive la Mañana. Hoy tenemos la visita muy especial de la doctora Aida Bella, senadora electa aquí de la República. Bienvenida, doctora Aida, acá a su magazine Vive la Mañana. Pues muchísimas gracias, primero que todo a quienes hacen este programa y segundo, pues gracias a las visitas que hemos realizado por todo Boyacá con el candidato presidencial Gustavo Petro, que es el único que se le mide a la plaza pública. Bueno, muchas cosas que decir al respecto, un país muy dividido, doctora Aida, una carrera política que inició usted hace bastante tiempo, pero que le dejó muchas secuelas con las que se fue de esta ciudad, con las que se fue de este país. Entonces, antes de entrar en la materia política de lo que es el ahora, contémosle un poco a los boyacenses, a las personas que nos ven en el extranjero, en otras regiones de Colombia, ¿cuál ha sido esa trayectoria que usted ha tenido y por qué se le midió otra vez a estar en el Congreso? Bueno, pues yo simplemente nací en la ciudad del Sol y el Acero, pero fui una desplazada por el estudio. Yo tuve que salir de Sogamoso en mi época. No habían universidades que nos pudieran pues facilitar el estudio y me tocó irme antes de cumplir mis 17 años a la ciudad de Bogotá a estudiar en la Universidad Nacional. Es decir, soy una desplazada por el estudio. Afortunadamente en esa época teníamos unos préstamos de la Caja Agraria a los estudiantes de provincia y con un préstamo me eduqué. Y luego pues trabajo en el Ministerio de Educación durante mucho tiempo. Siempre me vinculé con los sindicatos y en el momento de la elección a la Asamblea Nacional Constituyente, yo era la secretaria general de la CUT. Estuve muy poco tiempo porque salí de la Asamblea Nacional Constituyente, fui una de las 4 mujeres que hicieron la Constitución de este país y ahí quedó el sello de la mujer. Quedaron los artículos de mujer, de familia y de niño. Nadie antes había pensado que los niños tuvieran, por ejemplo, un artículo donde sus derechos prevalecen sobre los demás. Y enseguida participé en las elecciones para el Consejo de Bogotá. Los constituyentes habíamos dicho no vamos al Congreso para permitir un poco de transparencia. Y estuvimos en el Consejo y a la segunda ronda, es decir, 2 periodos, estuve compitiendo, dupliqué la votación en el Consejo de Bogotá.
fui la concejal activa en ese momento más votada, y eso yo creo que me valió que me hubieran desterrado a este país con un atentado, con un roque, el único que se ha hecho de esa manera. Estuve casi 18 años exiliada en Suiza, y cuando nos devolvieron la personería jurídica a la Unión Patriótica, regresamos para el Congreso. Y yo pensaba estar en el Congreso y volver al país que me ha permitido vivir, aprender el idioma, que siempre es una frustración de todos los estudiantes, no tener otro idioma. Aprendí el francés. Y luego regreso y encuentro un país que no era el que yo había dejado. Un país con tremendos problemas de desplazamiento. Ya eran 8 millones de campesinos, casi todos desplazados de sus regiones. Habían hecho otra reforma agraria, habían creado grandes latifundios en este país. Veíamos los campos completamente sin cultivos. El último municipio que he visitado, Serinza, el Sábado Santo, pues encuentro que hay alberjas y habichuelas importadas en un departamento donde era el fuerte. Conozco pesca, tengo casi que relaciones muy emocionales con ese municipio, y producen mucha alberja. Yo me pregunto por qué está llegando alberja importada hoy acá, por los tratados de libre comercio, y tenemos que decir con nombres propios quiénes fueron los autores de entregarle este país a los tratados de libre comercio, que quebraron nuestro maíz. Estamos importando el 90% del maíz en Colombia, un país que se autoabastecía de ese cultivo. ¿Y quiénes hicieron de nuestros campos? Porque uno atraviesa Boyacá y casi no encuentra cultivos de maíz, de cebada, de trigo, que era el fuerte nuestro, pero tampoco encuentra muchos cultivos de los que sí veíamos hace 18 y 20 años cuando abandoné el país. Esto era de una verdura impresionante. ¿Pero cuál cree, doctora Aida, que es esa problema? Me quedaron como muchas preguntas, lanzaba muchas y yo ya tenía muchas preguntas de acá. Sí, pero en este tipo de casos, ¿cuál es la problemática? Estamos en Boyacá, tenemos audiencia en muchas partes de Colombia, pero en este caso en Boyacá, ¿qué fue lo que pasó? Lo que pasó es que nos quebraron los campesinos. Yo recibo todos los días campesinos de este departamento. Por ejemplo, encuentro que hay campesinos, por el lado del Valle de Tensa, de Tormequé, de todo ese sector, donde se cultivan un poco de frutas, pero también donde hay otros cultivos como el tomate. Le prestaban a los campesinos 7 millones para un cultivo de tomate. El campesino lo hace, la cosecha se pierde por alguna razón climática, y entonces el Banco Agrario le exige al campesino ya con intereses, tienen que pagarnos el dinero, entonces empiezan a llegar a su finca, a presionarlo, tiene que pagarnos, y entonces el pobre campesino sale corriendo y vende un pedazo de finca, y ya no tiene dónde tener la vaca, y el campesino se va acabando, porque no tiene unos buenos créditos, no tiene una asistencia, no tiene nada, sino tiene un estado policivo que llega a cobrarle. Y cuando los grandes bancos estaban fracasando por allá en los 80, 85, y el gobierno corrió inmediatamente a darle la plata, y cuando un campesino pobre no tiene con qué pagar 7 millones de pesos, tiene que vender la poca tierra que tiene, y ya no cuenta con la vaca o con el cordero, ya el campesino va dejando de ser campesino hasta que lo sacan de su tierra. Y lo sacan de su tierra a vender chucherías en Tunja, en Duitama, en Sogamoso. El campesino se siente expatriado, sus hijos ya no quieren vivir en el campo, porque ¿a qué se quedan si no tienen ni siquiera la posibilidad de tener la tierra? Y esto se va acabando. Y es lo que Gustavo Petro está argumentando. Si aquí producimos, no tienen por qué estar importando alimentos. Aquí no tendrían por qué estar importando el maíz. No tendrían por qué estar importando la cebada, el trigo. Y nos estamos empeñando en este momento en averiguar de dónde compran, por ejemplo, dónde están los grandes depósitos de los granos importados, de la cebada, del trigo, del maíz. Lo muelen aquí y nos venden las harinas. Y el campesino se está quedando sin nada. Porque además la gran minería está dejando también, ese es otro factor de Boyacá, la gran minería está dejando sin agua a los campesinos. Vengo de la vereda del Pedregal, donde el acueducto comunal prácticamente está seco, porque están extrayendo carbón de una manera, no sé si legal o ilegal, pero de todas maneras trabajan de noche, que es ilegal. No dejan dormir a los campesinos. Estamos viendo las casas, 159 casas agrietadas. Ojalá el canal fuera a cubrir lo que está pasando en la vereda del Pedregal, aquí a muy pocos kilómetros de donde estamos. Doctora Aida,
Usted pone sobre la mesa temas demasiado importantes y trascendentales para lo que es el futuro de Colombia y lo que pues se pone también sobre la misma mesa con estas propuestas de los nuevos candidatos presidenciales. Sin embargo, usted con la trayectoria y la experiencia que tiene, habiendo sido parte de una constituyente, ¿qué opina de lo que suena por ahí en el medio de que es necesaria una nueva constituyente y cómo sería esa transición, usted que está de la mano de Gustavo Petro, para materializar esas propuestas de convertir a Colombia en una Colombia agrícola? Bueno, yo creo que Colombia no hay que convertirla en una Colombia agrícola, es una Colombia agrícola. Desafortunadamente mal gobernada, maltratada, porque es que en los tratados de libre comercio, Colombia no ha tenido ninguna opción. A ver, ¿qué exportamos? La semana pasada el presidente de la Federación Nacional de Cafeteros acaba de decir que está de acuerdo con que importemos café, debía renunciar hoy mismo. ¿Que no le da pena? El presidente de la Federación Nacional de Cafeteros. Pero yo he encontrado, por ejemplo, en almacenes de construcción en Bogotá, café vietnamita. Hágame el favor, si no sale más caro traer café de Vietnam que producirlo en el Quindío, en Caldas, en Risaralda, las zonas cafeteras por excelencia. Encuentro, por ejemplo, que en el Huila se está cultivando muy buen café, de excelente calidad. Y claro, ellos nos dicen, no, es porque tenemos que cumplir la cuota de exportación. ¿Cómo así? Traemos café del extranjero para tomárnoslo nosotros y exportamos el café colombiano. Señor presidente de la Federación Nacional de Cafeteros, no se gana el sueldo gratis. Yo creo que aquí hay unas políticas muy mal implementadas, entre ellas la del café, pero también otras políticas, por ejemplo la de los cereales. ¿Cómo es posible que en Nariño, que era un departamento donde se sembraba también, como en Boyacá, la cebada, el trigo, tengamos todos los molinos paralizados, solamente el del señor Solarte, que es el hermano del gran constructor de Bargalleras, es el único que tiene un molino actuando? Nos muelen los granos que importan, nos la venden, mientras tanto los campesinos de Nariño sin nada que hacer, igual que en Boyacá. Aquí podemos salir, a pocas cuadras encontramos el molino. Cuando yo era niña, era un molino que surtía toda la provincia. Y lo veo que se está cayendo, ya a nadie le interesa que se caiga. Además, es una reliquia en la arquitectura. No, yo creo que aquí no interesa ni la arquitectura, ni la educación, ni la cultura. Por eso, por ejemplo, en Boyacá, entiendo que aquí, si no me corrigen ustedes que son jóvenes y que están todo el tiempo aquí en Sogamoso, ¿qué pasó con el lote donde funcionaba el Teatro La Tuerca? ¿Por qué tienen que emigrar los artistas tras de que Sogamoso es la única ciudad que disminuye de habitantes en Boyacá? Pues la gente tiene que irse. ¿Qué hace la gente? No tiene trabajo. Y encima el alcalde, pues trae gente que no es del pueblo, por ejemplo, a hacer las vías. Yo sí le pido al alcalde que reflexione. Hombre, cumplan a los ciudadanos de este municipio que lo eligieron. Y hay necesidad de que la gente tenga trabajo. Pero es más, yo pienso, por ejemplo, que disminuir trabajo es una cosa muy mal hecha contra la ciudad. Quitarle un puesto a una señora que llevaba 18 años en el vivero, que se encuentra dentro del parque ecológico, y decirme que es que no tiene plata el municipio. Hombre, un salario mínimo, 2 salarios mínimos de 2 celadores que nos cuiden el parque. Un parque que lo vamos a rescatar los ciudadanos. Los escenarios sin ningún contrato, nada más. Niños queridos, ustedes son muy jóvenes. Sin ningún contrato, sin absolutamente ninguna cosa especial, vamos a rescatar el parque. Lo vamos a sembrar, lo vamos a limpiar cada mes, le vamos a poner la pared que se está cayendo, que no ha sido capaz la alcaldía, ni nadie, ni el Instituto de Recreación y eso, que seguramente la señora está muy ocupada, no tiene tiempo para pasar un día a la semana por el parque y ver cómo estaban 27 vacas, tenemos las fotos, tenemos todo, tumbaron la cerca, están pasando un camión todo el tiempo por ahí, pero por Dios, si los sagamoseños no amamos nuestra ciudad, si no la queremos, si no la identificamos como nuestra ciudad, si no pedimos que haya una política de cierre de minas, por ejemplo, para el sector no solamente del Espino, el sector del Pedregal, ahí hay minas que están cerradas y las minas en todas partes del mundo se cierran de una manera técnica. No podemos admitir que nos dejen esta ciudad como si hubiera pasado la Segunda Guerra Mundial, con bombardeos, porque esa es la sensación que uno tiene cuando llega a las areneras. ¿Esto qué pasó aquí? Pues es que nos han bombardeado con dinamita. Ahí sacan
la arena con dinamita. Ustedes pueden ir a constatar ahora mismo cómo están los huecos con la dinamita puesta, y todo el sector tiene que aguantar que sus casas tiemblen cada vez que pongan dinamita. Nos tumbaron las rocas con dinamita. Cuando yo era niña existía la loma de Chacón, que era una loma mítica además, de la cultura muisca. ¿Qué no le hicieron? Nos la desbarataron. Entonces nos dicen, no, es que estamos dando empleo. Yo diría que podemos tener empleo de otra manera. Por ejemplo, en una política de cierre de minas, habría mucho empleo para campesinos que quieran no sacar la arena, sino quieran reestructurar esta ciudad. Y yo creo que en esas cosas se debe invertir el dinero, la plata. Eso no son cargos burocráticos ni cosas por el estilo. Son cosas que necesita la ciudad, esta ciudad que queremos, que amamos. Y este departamento, sobre todo, que tiene cosas que son valiosísimas en el país. ¿Quién tiene el lago de Tota? ¿Qué departamento lo tiene? Semejante lago con esa belleza. Y es además la reserva más grande de agua dulce en todo el país. Bueno, usted tiene muchas ideas que realmente lo ponen a pensar a uno y lo hacen ver con objetividad lo que puede ser beneficioso para nuestra tierra. Así que toda esa experiencia esperamos que nos la cuente un poco más adelante. Vamos a unos mensajes de interés comercial y ya regresamos. Estás viendo Vive la Mañana. En Comproriente hago rendir mi dinero, porque aprovecho los buenos precios de mayorista, comprando desde 1 kilo en adelante productos de excelente calidad. Sí, con mi familia disfrutamos lo mejor en frutas y verduras frescas, además de compartir la deliciosa comida típica en la zona de restaurantes. Al llegar a Comproriente nos sentimos confiados por el sistema de seguridad y parqueadero, que además los domingos es gratis. En Comproriente trabajamos juntos para construir un ambiente cómodo y seguro a través del sistema integrado de monitoreo y vigilancia en todas las instalaciones. Visítenos en la vía Sogamoso Tibasosa, kilómetro 0. Dame la media arepa, dame la arepa entera. Dame la arepa entera, dame la media arepa, dame la arepa entera, dame la media arepa, dame la arepa entera, dame la media arepa, dame la arepa entera. A la hora de surtir su canasta familiar, la canasta campesina les tiene lo mejor en frutas, verduras y hortalizas frescas de la mejor calidad. 9 años de servicio nos acreditan. Les esperamos en nuestra sede principal, Carrera 11, 1041 en Sogamoso, y en nuestras sucursales, Carrera 11, 804 Puente Pesca y Carrera 11, 1681. La canasta campesina, una tradición de buen servicio. Continúa viendo Vive la Mañana. Yo soy del Colegio de la Volvemos Presentación. aquí a Vive la Mañana, si estamos hablando de la doctora Aida Bella, de cómo había iniciado su educación. Algo, si quiere continuamos, doctora, porque Sí, esa es una anécdota simpática. muy simpática, así como se lo ha dicho. ¿Dónde empezó a estudiar acá en Sogamoso? Bueno, yo estudié en el colegio departamental y en el bachillerato pues no había nada más que hacer. ¿Estudiabas donde las monjas o no estudiabas? Yo soy bachiller del Colegio de la Presentación de Sogamoso, 6 años con las religiosas y bueno, tenía un abuelo que tenía una biblioteca extraordinaria. Entre otras cosas, las monjas se asustaron cuando yo a los 14 años había leído Los Miserables de Víctor Hugo, pero era la biblioteca de mi abuelo, que era un lector infatigable, un liberal, pero liberal. Era un liberal vargasvilista. Doña Aida, Ojo ¿y los amores? Bueno, muchísimos. Entre otras cosas, son cosas muy simpáticas que pasan en la vida. La semana antepasada estuve en la Universidad de Cundinamarca y encontré un hombre
que había sido mi profesor, pero bueno, le llamaba la atención que tuviera siempre en la Universidad Nacional una alumna así como rebelde, pero con mucho sentido. Y lo encontré en la Universidad de Cundinamarca, un hombre de cabello blanco que indicaba, yo dije, bueno, no lo reconocí a primera vista, y al finalizar él pide la palabra y me dice, soy fulano de tal. Yo le digo, mi maestro, pero ¿cómo no lo reconocí? No puede ser esto. Y cosas muy simpáticas que han pasado en la vida. Aquí, por supuesto, uno cuando es adolescente también tiene sus noviecitos y sus cosas, y después en la universidad pues también, pero resulté casándome con un santandereano. Ah, caray. ¿Y se lo llevó del país también? Sí, él está allá. Yo soy Ah, la él se única que quedó estoy allá. aquí. Todos, mis hijos, mis nietos, nadie quiere regresar. Pues yo no me puedo quedar sin preguntarle a usted por qué decide correr el riesgo. ¿Qué pasó con esos que la sacaron a perder de aquí y qué pasa con ellos en el ahora? Por ahí están algunos, otros ya se murieron. Pero la vida tiene muchas contradicciones, ¿no? Cuando yo estaba allá, pues tuve una credencial de la Federación Sindical Mundial. Era la federación con la cual había trabajado a nivel nacional en los sindicatos. Y ellos no tenían representante en Ginebra. Yo vivía en la ciudad de Ginebra, que es una ciudad tan grande como famoso. Y como dicen los ginebrinos, es la más pequeña de las grandes ciudades del mundo. Entonces está toda la sede de las organizaciones internacionales, la Cruz Roja tiene ya su sede, las Naciones Unidas igual, la Comisión de Derechos Humanos, la sede internacional de la Organización Internacional del Trabajo, de la OIT. Entonces tenía una credencial y podía entrar como el embajador. Podía entrar como los que iban de aquí, los honorables, magistrados de la Corte, que no manejan ni siquiera el inglés y nos tocaba a nosotros hacerles las traducciones. Pero son cosas que pasan en la vida, ¿no? Allá me encontraba con dirigentes sindicales, por supuesto, la federación podía, ¿qué le digo?, dar las acreditaciones a delegaciones, y los obreros, pasaron cosas increíbles, ¿no? Como los obreros, por ejemplo, que no podían hablar aquí con el ministro del Trabajo, o con el gerente de la empresa. Me pasó con el gerente de Noel. Había un problema grave y no le daban las citas al presidente del sindicato. Él me llamó y me dijo, mira, ¿cómo hago para conseguirme una acreditación? Le dije, ya te la mando. Entonces, él fue y el primer día que yo la acompaño, lo recibimos, claro, él se queda en la casa, además de una compañera del Chocó, que era paisa, y lo recibe nuestra amiga chocuana, y cuando entramos hacia la sede de la OIT, está el gerente, muy perfumado, alto, muy simpático, así, todo muy bien vestido, y le dice al presidente del sindicato, ¿y tú qué haces aquí? Pues en la conferencia, doctor, allá dejé mi permiso para ver si usted me lo niega. Si me lo niega de una vez pongo la denuncia. Dice, pero no, un momentico, no. No es para tanto. Mira, claro que tienes el permiso. ¿Y cómo te viniste? Le dijo, en avión, doctor, ¿y usted en qué se vino? Entonces, le dice, bueno, ya intercambiaron ahí palabras y dame el hotel donde te hospedas. Y dijo, no, yo me hospedo en la casa de Mercedes, la colombiana que me dio alojamiento. ¿Y usted, doctor, no tiene amigos aquí que lo hospeden? Bueno, era toda una cosa muy linda que podíamos hacer porque estábamos allá, es decir, nosotros no perdimos el tiempo. A mí me sacaron, pero nunca me fui de Colombia. Nunca. No dejó de luchar por su tierra. No, porque siempre estuve con los trabajadores, pero igual que nos encontrábamos con el trabajador, me encontraba con un magistrado que tuvo un accidente. Llegó, estábamos esperando que atendiera a la enfermera a un obrero que le dolía un oído. Y llegó el magistrado. Yo no sabía que era el magistrado. Llegó un señor con un pañuelo aquí lleno de sangre. Y yo inmediatamente golpeé y dije, parece que hay un accidente. Señora enfermera, hay un accidentado. Y entonces me dice, claro, sí, hay que atenderlo ya, que ingrese. Y le pregunta, señor, ¿habla francés? No. ¿Habla inglés? Entonces me dice, hágame la traducción. ¿Habla inglés? No, tampoco, solamente español. Y ella dice, no, yo hablo inglés y francés. Entonces, señora, ¿me puede hacer la traducción? Y yo entro con el señor que tenía. Y al final me dice, ¿usted tiene un acento muy colombiano? Y le digo, sí, soy colombiana, soy fulana de tal. Y me dice, ¿usted es la constituyente? Y me dice, sí, soy la misma. Después, entonces, él me dice, bueno, ay, qué pena, ¿no? Nosotros pues, no hablamos ningún idioma, yo soy magistrado, qué sé yo,
Dije, no, pero es tiempo también de aprender, también los viejos aprendemos, no se preocupe. Fue muy simpática esa anécdota, después nos reunimos con él en una cafetería, fue muy simpático además. Y son las cosas que pasan, ¿no? Es decir, el exilio es una derrota, pero hay que volverle una victoria. Claro que sí, Pues doctora. por eso regresamos. Preguntan los televidentes, ¿usted cuál es la visión que tiene, que se necesita para Colombia, para que el país salga de la pobreza, de la corrupción, de todos estos factores que usted bien ha mencionado? ¿Cuál es esa fórmula que cambiaría esta dinámica? Bueno, no hay fórmulas mágicas, ¿no? En el mundo de la política y de la economía no hay fórmulas mágicas, pero uno ha visto, yo no sé, a veces pienso que la experiencia que tuvimos por fuera también nos ayuda a situarnos un poco más en la realidad. Yo vivo en un país que su riqueza es el agua y su riqueza es la leche. Incluso las papas las mandamos de América. Encontré un monumento a la papa, ese día me sentí una boyaca muy feliz de haber encontrado en la Suiza alemana un monumento a la papa. Y entre las cosas que decían, este monumento se debe a que la papa tiene tantos nutrientes, etcétera, etcétera. Segundo, a que fue el mayor aporte de la gastronomía de América al mundo. En todas partes encontramos en Bélgica las fritas, papas a la francesa, papas a la vienesa, ensalada rusa que la hacen con papa. América le dio ese aporte al mundo en la gastronomía. Y tercero, porque nos salvó del hambre en la guerra. Y ahí yo me sentí muy orgullosa. El plato suizo es la raclette, que es papas sancochaditas, sin sal, sin nada. Y encima se le echa el queso derretido. Y ese es un plato típico. Y claro, por supuesto yo caí ahí, y como me encantan las papas, y además con queso, eso es una cosa riquísima, yo me adapté inmediatamente a la comida de allá, no tuve ningún problema. Y son cosas que yo creo que hay que hacer. Primero, a mí me parece que lo que plantea Gustavo Petro es absolutamente racional. Volvamos al campo, defendamos al agua, volvamos a este país autoabastecido en alimentos. Eso se llama ahora, en términos internacionales, la seguridad alimentaria. Para nosotros es cultivar lo que cultivábamos antes, que el campesino que cultiva las alberjas tenga quien se las compre. Y yo creo que aquí hay que hacer una redistribución de la riqueza y de los ingresos del país. De la riqueza, ¿cómo la riqueza? Hombre, pues tener 10.000 hectáreas en descanso no tiene ningún objetivo. Yo me acuerdo cuando mis hijos estaban pequeños, viajábamos hasta la costa. Incluso a veces mis hijos me decían, aquí no se conoce sino una carretera, Bogotá, Santa Marta, Bogotá. Bueno, pero les sirvió de mucho. Nosotros recorríamos grandes extensiones de tierra sembradas de algodón. Cuando llegué, no hay una sola mata de algodón. Y uno dice, ¿pero qué se hicieron? ¿Qué hicieron con este país? Entonces, el algodón no se cultiva. Eso daba miles y miles y miles de empleos a los campesinos. No, esto se acabó. Ahora hay 3 vacas debajo de unos árboles lindísimos cuando uno pasa por La Guajira, por Magdalena, por el Atlántico. Unas vacas, pero ni que fueran de estrato 16. La India las tienen así. No, es increíble. ¿Y por qué sustituimos el algodón cuando se está vendiendo muchísimo en el mundo? Yo sí creo que hay que volver al campo. Y tercero, hay que mirar cómo los dineros públicos que están en los bolsillos privados, ¿no? Que hay muchos. A ver, uno se pregunta, hombre, estos millones que se consiguen en los peajes. Nadie ha hecho un debate sobre los peajes en este país y lo vamos a hacer. ¿Por qué? Maravilloso. Un solo peaje de la entrada. Cuando viajo por Bogotá, a Bogotá de Sogamoso, hay veces entro por un peaje y veces entro por otro. ¿Sabe cuánto recoge en promedio el peaje que hay a la entrada por Chía? ¿Cuánto? 364 millones diarios. Por Dios. Va a tocar montar un peaje. Diarios. Entonces, claro, pues por eso los concesionan, ¿no? Ese es un negocio pulpo. Además, a ti no te reciben una tarjeta, ni te reciben un cartón, ni te reciben canciones, ni nada de eso. No. Hay que pagarlo en billete. Y el que no tenga billete no pasa. Y punto. Entonces, todos los colombianos, los que van en bus, los que van en carro, los que van en camión, los que van en todo, todos pagamos. Estamos iniciando la investigación. Es una investigación maravillosa. Sí, claro. 3 peajes en Bogotá, en Colombia. El que está entrado a Bogotá por Chía, el que está al entrado por Cazuca
y el del Bagre, en Copacabana, en Antioquia, producen 1.020 millones diarios. 3 peajes. Entonces uno dice, bueno, con esto deberíamos tener el país 20, como una tacita de Eso es lo plata. que uno no se Deberíamos explica, tener, no deberíamos tener un hueco en Sogamoso, no deberíamos tener un hueco ni las carreteras onduladas que uno encuentra en las carreteras de Boyacá, pero también en la Cundinamarca, en el Caquetá. Yo recorro mucho el país por carretera y me encanta. Por ejemplo, sé cómo está la carretera de Neiva a Florencia, sé los derrumbes que se presentan a la entrada de Florencia. Tenemos un poco más de conocimiento, ¿no? Que yo creo que todos los que nos dedicamos a la política deberíamos hacer ese ejercicio. Yo vengo del Pedregal, pues eso es una trocha, son las carreteras. ¿Por qué cuando se produce tanto dinero con los peajes? Entonces ahí habrá trabajo, ¿no? Porque si hay tanta plata, hombre, contratemos a los obreros y no guardemos la plata. Yo no sé si la guardarán en los bancos, ahí no hemos llegado todavía, o de pronto la mandan a los paraísos fiscales, ¿no? Esa es una cosa que tenemos que rescatar. Las cámaras de comercio, yo le preguntaría a la Cámara de Comercio de Sogamoso, ¿cuánto le da al municipio? Ustedes que son jóvenes averigüen y me cuentan. No. Pues sé el dato de cuánto nos cobran. No hay una retroalimentación, por el contrario. Doctora Aida, una pregunta Todos ya esos para dineros cerrar. son los que necesitamos para crear trabajo, para construir escuelas, para construir hospitales, porque no se nos pueden apropiar. Los que hacen las carreteras, de la concesión del peaje, entonces no solamente del peaje, sino que son muchos años pagando la carretera, y claro, tenemos que pagar las carreteras, ellos las construyeron. Señores, les pagamos toda la carretera hasta con intereses, pero lo que sobre tiene que venir para arreglar los grandes problemas del país. O sea, no quitarían los peajes. Para nada. No, solamente es organizar que, el dinero. que vamos a necesitar que nos digan, señores, ¿cuánto pagan? Señores, ¿cuánto invierten? Señores, ¿cuánto trabajo producen? Porque toda esa plata tiene que producir trabajo para los colombianos. Claro que sí. Y no necesitamos que vengan las firmas internacionales a hacernos las carreteras. Aquí hay ingenieros, en Boyacá, muchos ingenieros quisieran estar construyendo las carreteras. Ingenieros de Sogamoso quisieran estar construyendo las calles de Sogamoso. Es que yo le hice al gerente de Invías, por último, la semana pasada, el jueves, estuve con el director de Invías y le pregunté, doctor, ¿en los pueblos el alcalde puede comprar máquinas y construir las carreteras, las calles de las ciudades? Y me dijo, no hay nada, ninguna ley que lo impida. Entonces yo me pregunto, ¿no? ¿Por qué el alcalde de cualquier ciudad de este país, cualquiera, no compra las retroexcavadoras, los rodillos, el recebo, el cemento si las quiere cementar? ¿Por qué no llama a los habitantes de su región, de su pueblo? ¿Por qué no pone en la alcaldía de Sogamoso un letrero que diga, quienes quieren trabajar asfaltando o rehaciendo las calles de la ciudad, pueden pasar por la alcaldía, inscríbase, habrá sueldo, tienen que pagarle a la gente, creamos trabajo, y la gente de la misma localidad, no solamente de Sogamoso, de Manaure en el Cesar, o de Berruecos en Nariño, o de Coconuco en el Cauca, pues la gente misma construye y quedan muy bien construidas sus carreteras. ¿Por qué todo lo tenemos que dar a los contratistas? Razón tuvo el Contralor General de la Nación hace menos de un mes cuando dijo, aquí hay un solo partido en este país que se llama contratistas. Son los que ponen los parlamentarios, los concejales, los unos y los otros. Y mientras nosotros nos debatíamos en una gesta electoral, nosotros con una hoja, porque ni siquiera nos daban televisión, porque como no teníamos pacuñas en televisión, pues no nos daban entrevistas, y bueno, ya, no nos dieron entrevistas. Y les dimos una lección a esta clase política, que está acostumbrada a reunirse con los contratistas y a robar plata donde no deben, por ejemplo, a recibir plata de Odebrecht para financiar sus campañas electorales. Les dimos una lección muy modesta, y es que sin plata, sin RCN, sin Caracoles, sin todos esos, que son miles de millones los que entran en las campañas electorales, pudimos llegar al Parlamento. Con 79 millones que nos han pagado por la curul que nos robaron en el Consejo de Bogotá, bueno, nos la dieron en enero y ya teníamos la plática. Y con cosas muy sencillas, mis compañeros de la universidad llegaban con 600.000 pesos, con 1 millón de pesitos. De los que la querían ahí. El otro, bueno, y por eso muchos ni supieron que yo estaba en la campaña, porque como no tuve ni grandes publicidades, ni grandes valles aquí, la valla que pusieron
la pagaron los amigos y los sindicatos. Fue la única valla en el país. Mientras que todos estos, yo llegaba a Boyacá y encontraba vallas de todo el mundo, y decía, pero ¿estos de dónde sacan la plata? No, senador, es que el trabajo que usted dejó hecho habló por encima de todo eso. Bueno, para ya cerrar el programa, porque lamentablemente el tiempo es corto, ¿qué opina usted de la propuesta anticorrupción que están haciendo para las próximas elecciones, en donde también se contempla una disminución de sueldo a los salarios de los congresistas? ¿Y con quién va a trabajar desde el Congreso? Ah, eso me encanta. Primero nosotros hicimos un acuerdo ético en una notaría de Bogotá, los de la lista de los decentes, y dentro de eso nosotros decimos el congresista debe recibir su sueldo, punto, como lo recibe todo el mundo. Esas primas, es que no les da vergüenza. 12.500.000 de prima. ¿De prima qué? Yo a veces la llamo la prima del robo, que son técnicos en eso. ¿Eso qué es? Pero además, una prima, yo no sé, para otras cosas, creo que para vivienda, o bueno. Los actuales congresistas los podrían explicar cuánto es que se lleva. Es que un sueldo de 31 millones para un parlamentario es un insulto a la ciudadanía. Por supuesto que yo con 31 millones, por Dios, eso no entra en mi cabeza. Eso se va a utilizar para muchas otras cosas, entre otros, los decentes. Vamos a crear un fondo, si nos obligan a recibir esa plata, un fondo destinado exclusivamente a la lucha contra la corrupción, donde vamos seguramente a tener varios abogados buenísimos, jóvenes, ¿no?, que se preocupan también para que este país cambie, mirando cómo hacemos para que encarcelen a esos señores que se han robado mucha plata en este país, pero además es que son sinvergüenza, ¿no? Yo visité el barrio Recreo, por ejemplo, de Montería, donde están las grandes inversiones de los Besaile, de los Ñuño Elías, de los León, de todos esos que se robaron hasta el 100% de los programas, ¿no? Es que ya no es eso del 10%, del 15%. Hay programas que se roban el 100%. Programas que pagaron 3 veces. Impresionante, terrible. Y encontré unas casas grandísimas, ¿no? Yo no sé si eso ocurre por aquí, ojalá no ocurra. Pero allá eran grandes casas de media cuadra, una cuadra, con unas murallas. Ni los jeques de Arabia Saudita tienen semejantes cosas tan espantosas. Pero además los construyen mientras son parlamentarios o gobernadores o alcaldes y todo eso, y le dicen, es decirle al pueblo, estamos robando, aquí está la plata, ¿y qué? Porque además hay jueces que a veces se prestan para todas, no Sí, todos, claro, hay jueces buenísimos, hay gente en la rama jurisdiccional, gente honrada y gente buena, pero también hay algunos que se están prestando para echarle, si hay alguna demanda, echémosle tierra. Si hay una demanda del ambiente, echémosle tierra. ¿Y por qué le echan tierra? Todos sabemos, aquí no hay necesidad de contar. Una pregunta para finalizar, si tengo el tiempo, y es, Claudia López anunció que le hicieron una pregunta en un medio de comunicación y ella advirtió que en caso tal de que no llegara a pasar a segunda vuelta, ellos se iban a ir con cualquier fuerza alternativa que estuviera disputando el cargo contra el sector oficial. Contra la élite que toda la vida ha gobernado este país. ¿Ustedes lo harían? ¿Nosotros? Unirse a Claudia. No, a la propuesta anticorrupción que no pasara, sí. Obvio, yo creo que Gustavo Petro lo que ha hecho es una llamada desde siempre, ¿no? Sin estar encabezando las encuestas. Él había hecho una llamada a la unidad de los sectores alternativos para evitar que la élite corrompida, que ha gobernado 200 años este país, que no llevan 10 años, ni 8, ni 5, ellos se rotan de apellidos, pero esos son las familias de siempre. Y claro, apareció otro, muy raro, es el doctor Uribe, que de la noche a la mañana sus hijos estaban supermillonarios, y yo creo que se lo dijo Galán, sí, ¿no? una En disputa el Congreso, en otra cuestión que ha habido en el Parlamento. Hombre, la gente no se puede enriquecer de esa manera. Nosotros estamos de acuerdo, pues, en la unidad, siempre ha sido nuestro criterio, tanto que hicimos la unidad, los de abajo en la lista de la decencia, ¿no? Estuvo la gente de Petro, estuvo la gente de la Unión Patriótica, la gente de la ASI y los de Maíz. Y bueno, nos miraban así como con un cierto desdén hasta los politólogos. Los politólogos, hay uno que yo quiero mucho y que nos dedicó un artículo que yo dije, se equivocó Ariel, es una lástima, pero bueno, no sabe tampoco todos los intríngulos de la política. Nosotros estuvimos buscando la unidad, ojalá de todos los sectores para el Parlamento, sin saber y sin haber salido los grandes escándalos de la corrupción.
esa lista hubiera sido la más votada en el país. Y llamábamos a los verdes, a los del polo, a los unos, a los otros. Porque ahí avanzamos todos, pero avanza sobre todo el país. Porque yo sí creo que en los verdes hay gente muy cualificada, muy honesta, y hay otros que no son tanto así. Pero bueno, eso será otra discusión. Y creo que de todas maneras, dentro de las listas alternativas también puede gente que se esfuerza. Seremos los primeros en llevarlos a la casa. Bueno, ya se nos ha agotado el tiempo, doctora Aida. Muchísimas gracias por Muchas aceptar gracias la a invitación. ustedes. Los felicito, son jóvenes que hacen muchos esfuerzos para que por lo menos la prensa también tenga otro lado, otra cara de la moneda. Y nos parece que abriendo las puertas a muchos sectores, vamos entre todos. Sí, yo creo que hasta propios uribistas se están dando cuenta que Petro tiene razón en muchos planteamientos. Y por último le quiero decir que Petro es un hombre muy estudioso. Cuando no estaba en la campaña estudiaba 6 horas diarias. Es un hombre muy estudioso, es un hombre muy consagrado y es un hombre que se le puede tener realmente la confianza porque sabemos que no va a robar y que va a luchar fuertemente contra los corruptos que se creen dueños de este país. Y los dueños somos todos nosotros, los de abajo, la gente sencilla, la gente tranquila, la gente que vive en los pueblos, los jóvenes sobre todo, que tenemos que dejarle un país distinto al que nos tocó vivir a nosotros. Y a los ancianos decirles que vamos a luchar fuertemente para que todos, sin excepción, hombres y mujeres, al llegar a la edad de 60 años, tengan pensión de jubilación, como la tienen en Panamá, en Bolivia, en Brasil. Este Eso es país, digno. Eso es digno. este país, que no ha reconocido a los adultos mayores, ningún campesino en Colombia tiene pensión. Y nuestro deber es luchar para que ellos tengan pensión, los vendedores ambulantes, el señor que embola, la señora que hace vestidos en su casa, y la ama de casa. No trabajan las mujeres que se quedan en su casa, trabajan más que las que salimos a ganarnos un sueldo. Y yo creo que hay que hacer justicia social. Eso no le gusta a los que salen con 30 millones o 20 y pico de millones, y no, tienen todo arreglado porque ganaron muy buenos sueldos. Y eso no les gusta que el campesino tenga una pensión. Nosotros vamos a pelear para que el campesino, eso fueron las cosas que aprendí también viviendo en el exilio. Y a veces yo digo, aprendí tantas cosas y además viví en un país muy parecido a Boyacá, bellísimo, donde los campesinos tienen una ayuda para conservar el paisaje. Nuestros campesinos, ¿qué tienen? La oposición. El SMAC, para mantener. el Banco Agrario cobrándoles todo el tiempo, haciendo sentir mal al campesino. Y yo creo que si hay algo que tenemos que agradecer en este país, es al campesino nuestro. Es al que trabaja en Boyacá, el que trabaja en la costa, el que cuida la ciénaga de la Caimanera. La gente, nosotros tenemos paraísos que no conocemos. Por eso mi primera demanda al secretario general del Senado fue 3 horas para la cultura en este país, en la cual podemos también, yo les he dicho, abran una parte del ambiente, tenemos paraísos que nadie conoce. Bueno, doctora Aida, muchas gracias. Lamentablemente ya debemos irnos, entonces gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Ustedes, queridos televidentes, un placer haberlos tenido. Recuerden que pueden ver la repetición de este programa en nuestros medios virtuales y nos vemos más tardecito en el noticiero del reportero. Feliz tarde. Muchísimas gracias. Vive la mañana. World Channel Televisión se proyecta con